más que nada porque la mujer estaba pasando por un momento, entiendo que estaba medicada, estaba en una situación complicada, son 0,7 bitcoins, eran más o menos. Bueno, entonces, desde mi experiencia, yo lo que hago es hablar con la mujer, hacerle algunas preguntas como para entender el contexto, e ir directamente a una especie de embudo para empezar a descartar cosas que yo creo que pueden suceder. Con la información que yo tenía previamente, lo que yo pude como entender es quizás esta mujer ya usaba Trezor. Y Trezor usa un software, digamos, nativo en el ordenador que es Trezor Suite. Entonces mudó o migró o transfirió unos $1000 más o menos a Trezor y antes de transferir, Trezor le pide actualizar. Y en esa actualización, ella dice que en esa actualización deja de ver los fondos que tiene. Entonces, obviamente entra la desesperación, ahí es donde se contacta y yo digo, bueno, puede que en una actualización, cuando uno actualiza un software, digamos, que interviene con una forward wallet, no es normal, pero puede que haya abierto cuentas con nuevos tipos de direcciones de Bitcoin que se conocen. Bitcoin ha tenido evolución y ha escalado en 4 tipos de script o direcciones, o sea, de Legacy, Segwit, Native Segwit y Taproot, que hoy en día por ahí son las más avanzadas. Entonces digo, quizás lo tenía en una dirección más antigua, porque esto fue 2023, cuando ella vende una propiedad, vende en dólares, a través de Binance compra los bitcoins, es increíble, con la API compra los bitcoins con dólares, en un P2P con dólares, no con pesos argentinos, y fue mudando sus BTC. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Hoy nos sumergimos en una narrativa que humaniza el mundo de Bitcoin como pocas, la de una mujer de 70 años en Argentina que contra todo pronóstico recuperó sus Bitcoin perdidos. No es una película de Hollywood, es la vida real y nos recuerda que en el universo bitcoinero la soberanía financiera no es solo un mantra, sino un camino lleno de obstáculos humanos. Imaginemos por un momento una abuela con toda la sabiduría de sus años, invirtiendo en Bitcoin para proteger su futuro en un país donde la inflación devora ahorros. Pero un simple malentendido con una passphrase la deja al borde de la desesperación, convencida de que todo está perdido. ¿Suena familiar? En la comunidad solemos hablar de autocustodia, del Not Your Keys, Not Your Coin, pero ¿qué pasa cuando las llaves están ahí, pero el conocimiento no? Para entender lo que pasó y concientizarnos aún más sobre la autocustodia, vamos a hablar con alguien que ya es conocido, ya es la tercera vez que lo tenemos acá, que es Matías Matei. Matías es experto en autocustodia de Bitcoin, speaker en la ONG Bitcoin Argentina, estuvo dando capacitaciones en la BitConf, es educador en la librería de Satoshi, partner de Diana Wallet, billetera de herencias, que estuvimos hablando en el episodio anterior, que voy a dejar el link acá arriba, y que fue quien ayudó a esta señora junto con otra gente de la ONG Bitcoin Argentina a recuperar los Bitcoin perdidos. Matías, bienvenido. Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que cuando vi esa noticia en el grupo dije, lo tengo que traer a Matías cuanto antes, así nos cuenta, porque claramente estas cosas pasan. Y bueno, primero quiero saber bien la historia, contá, que me cuentes qué es lo que pasó, cómo fue la secuencia y bueno, qué errores llevaron a esto. Pero bueno, vamos, yo voy a ir tomando nota para hacerte preguntas. Bueno, te cuento. Gaby Batiato, es ahí abogada y también está en la ONG, digamos, somos socios, estamos algunos en la comisión directiva y bueno, somos colaboradores de distintas áreas y me contó del caso. Entonces escuché todo el caso y, bueno, cuando uno por ahí tiene experiencia, me empezaron a resonar cosas que digo, bueno, mira, se pueden probar. O sea, podemos hacer un intento de algunas pruebas. En otros compañeros que tengo, me dijo, mira, esto es un phishing, perdió, dalo por perdido, o la hackearon, lo perdió. O sea, varias opiniones divididas daban como ya fuera de discusión o fuera de prueba. Entonces, gestionamos un Meet. Eso fue una semana antes de ese Meet, siempre a distancia, siempre, digamos, una intervención de esta es online, no hay nada físico para que no se pueda compartir información privada de la persona, es lo que recomendamos siempre. Bueno, en ese Meet estaba esta mujer mayor de edad, asistida, digamos, al menos acompañada por su hija que no tiene conocimiento en absoluto, al menos para poder hacer algo, como decirte, un poquito más guiado por ella, más que nada porque la mujer estaba pasando por un momento, entiendo que estaba medicada, estaba en una situación complicada, son 0,7 bitcoins.
eran más o menos. Bueno, entonces, desde mi experiencia, yo lo que hago es hablar con la mujer, hacerle algunas preguntas como para entender el contexto, e ir directamente a una especie de embudo para empezar a descartar cosas que yo creo que pueden suceder. Que con la información que yo tenía previamente, lo que yo pude como entender es quizás esta mujer ya usaba Trezor. Y Trezor usa un software, digamos, nativo en el ordenador que es Trezor Suite. Entonces, mudó o migró o transfirió unos $1000 más o menos a Trezor y antes de transferir, Trezor le pide actualizar. Y en esa actualización, ella dice que en esa actualización deja de ver los fondos que tenía. Entonces, obviamente entra la desesperación, ahí es donde se contacta y yo digo, bueno, puede que en una actualización, cuando uno actualiza un software, digamos, que interviene con una hardware wallet, no es normal, pero puede que haya abierto cuentas con nuevos tipos de direcciones de Bitcoin que se conocen. Bitcoin ha tenido evolución y ha escalado en 4 tipos de script o direcciones, o sea, de Legacy, Segwit, Native Segwit y Taproot, que hoy en día por ahí son las más avanzadas. Entonces digo, quizás lo tenía en una dirección más antigua, porque esto fue 2023, cuando ella vende una propiedad, vende en dólares, a través de Binance compra los bitcoins, o sea, increíble con la API, compra los bitcoins con dólares, en un P2P con dólares, no con pesos argentinos, y fue mudando sus BTC. Entonces digo, bueno, quizás lo transfirió a una dirección vieja y no está viendo, no está accediendo a una bóveda de direcciones más viejas, que suele ser, digamos, frecuente y pasó con Samurai Wallet. Cuando Samurai Wallet dejó de existir, por lo que conocemos todos, bueno, había personas que habían recibido transacciones a lo largo del tiempo en distintos tipos de direcciones. Al momento de querer restaurar Samurai en otras billeteras, no veían todos los saldos porque provenían de diferentes tipos de dirección. Entonces digo, bueno, vamos paso a paso. ¿Tenés tus 12 palabras? Sí. Le pregunté no menos de 10 veces, ¿tenés passphrase? ¿Tenés una palabra adicional? ¿Tenés una palabra 13? ¿Tenés una clave, digamos, diferente? No. Todas esas preguntas que yo voy haciendo en diferente parte del proceso, como para llenar huecos en su memoria, era no. No, no y no. Perfecto. Entonces, con ayuda de su hija, le hice restaurar digamos, en una billetera caliente en el celular para hacerlo rápido. Y bueno, vamos a restaurar tu juego de 12 palabras en las direcciones más viejas. Vamos a ir pasitos, pasitos de bebé, como dice mi compañero, digamos, un colega BTC Andrés, pasitos de bebé. Y vamos a probar primero en una restauración en Legacy. No había nada. Vamos a Segwit, no había nada. Vamos a Native Segwit, no había nada. Probamos Taproot, sería más nueva, pero por descarte lo hacemos como para que se quede tranquila, nada. Bueno, todo ese proceso llevamos 50 minutos. O sea, restaurar, Claro. hacerlo, probar, Y me asistida imagino con la... la señora la desesperación, ¿no? Porque vas pasando por uno, pasando por otra, le estabas metiendo las 12 palabras y no veía los fondos y me imagino la desesperación. Exacto, todo esto asistía con su hija con su conocimiento técnico. Bueno, en ese momento ya no viendo nada, yo dentro de ese embudo de descartar opciones, le hago abrir Trezor Suite, le hago compartir la pantalla y le digo, bueno, vamos a explorar un poco toda la pantalla. Entonces, es lo mismo, en Trezor Suite estaba parado en una dirección del Native Segwit, digamos, no, diría el 95% de las billeteras o todas usan esa nativamente, todas. Y bueno, ahí mismo de Trezor hago el mismo proceso. Agrego la cuenta sin restaurar, porque podría agregar la cuenta. Agrego las 4 tipos de cuentas como para que ella vea que dentro de su entorno tampoco estaba. ¿Sí? No es para que confíe de que no se trataba de donde estábamos restaurando, sino dentro de su entorno. Y recorro todo el menú. Empiezo a explorar el menú, y en un momento en el menú, la traducción latina entre eso decía, en la palabra 3, esta paz que todos conocemos, decía frase de contraseña. Y digo, bueno, entonces ahí hago una pausa, la vuelvo a decir, digo, mira,
vamos a arrancar de nuevo, recordame cuándo compraste el dispositivo. Lo compré en ese momento, ¿a dónde lo compraste? En tal tienda. Bueno, te dio 12 palabras, sí. El siguiente paso, pues yo lo recuerdo, te pide confirmar esas palabras, te pide confirmar a veces la palabra 4, 7 y 10, en el caso de Treso, me dice, sí, los chicos que me vendieron me pidieron la palabra. Yo, ¿cómo te pidieron la palabra? No, no, no. Yo le dije que me estaba pidiendo confirmación y ellos me dijeron que sí, que yo confirme con esa palabra. No, que te asistieron, nunca le diste las palabras. No, perfecto. Bueno, le digo, después te pide digo, después ingresaste una frase de contraseña, como yo había leído en Tresos. Sí, me dice, lo tengo anotado acá en el papel. Frase de contraseña escrita en mayúsculas, no me la dijo. Digo, bueno, yo hasta ahí digo, ahí está el error, o sea, es su semántica fue literal en que si yo no le nombraba frase de contraseña, no interpretaba, digamos, lo que le estaba diciendo. Le nombré palabra 3, passphrase, palabra adicional, nada. Bueno, ahí digo, vamos a hacer el mismo proceso de restauración con la frase de contraseña. Así que le dije a la hija, vamos a volver a hacer este mismo proceso y una vez que probamos, ahí aparecieron los fondos. Así que era una cuestión de, a veces digo, es como una mezcla de ir descartando pasos en el proceso, como para decir, bueno, esto queda de costado, ir acotando las opciones, y quizás yo tengo más de 10 dispositivos, me los compro para probarlos y investigarlos y ver las diferencias entre unos y otros. Entonces, en ese camino, cuando yo leo frase de contraseña, es lo que a mí me dispara en esto que las personas por ahí son literal. Quizás ella en su mente creyó que eso era parte, parte del seteo, digamos, viste, cuando vos configurás un celular que te dice dame un patrón o dame unos números, a lo mejor es parte del seteo inicial, pero no era parte del su llave. O sea, voy a entender que una passphrase es, quizás tiene más responsabilidad que anotar las 12 palabras, o sea, igual y más responsabilidad porque una passphrase difiere mayúscula, minúscula, símbolos y números. Un carácter mal anotado es otra llave que abre otra bóveda. O sea, ese es otro. Así que bueno, ese fue el caso de éxito, y que bueno, hacer las preguntas correctas, llenar los huecos en la memoria de alguien, razonar, entender de lo que uno hace, explorar estos caminos, o sea, eh, la- jugar con la expectativa de lo que va pasando, con la ansiedad del otro lado, en ir, bueno, vamos a hacer los procesos y vamos a ir descartando, creo que parte un poco a veces de lo que uno, digamos, va ganando como experiencia. Perfecto. Bueno, me llama la atención la señora que vendió una propiedad, una abuela, y que lo puso en Bitcoin. No sé si la señora va a querer hablar, pero a mí me encantaría tenerla en el stream, porque Pero, es es un ejemplo, porque es lo que yo siempre le digo a mi vieja, y mi vieja me dice que no, como Bitcoin es para todos, para cualquier edad, y cualquiera lo puede tener. Y fíjate, la señora con una Trezor, con bien informada y demás. Y vamos a hablar, perfecto, me parece bárbaro la solución. Vamos a hablar para la gente en general. ¿Cómo se puede evitar esto? Que no pases por eso. Guardando bien la passphrase, a ver, separando la passphrase de las 12 palabras. yo voy a, digamos, quizás aprovechamos a dar tips muy, muy contundentes en lo que es autocustodia. Primero diferenciamos que cuando es una autocustodia es mis bitcoins, el dueño soy yo, no están en un exchange, ¿se entiende? No están en el banco, no le sería esa custodia a un tercero, pero cuando se trata de autocustodia, si bien en un tercero yo dejo la responsabilidad que ese banco, ese tercero, pueda ser hackeado, pueda tener una confiscación, un bloqueo, cualquier situación, cuando paso a tener la responsabilidad, digamos, paso a tener la autocustodia, yo soy 100% responsable y conocemos que el ser humano es el primer punto de fallo. Entonces ahí es donde empiezan las buenas prácticas. Cada billetera, yo siempre digo, piensen a una billetera como una especie de puerta. Hay decenas o miles de tipos de puertas blindadas, distintos materiales, con distintos cerrojos. Cuando abrís la puerta quizás tiene distintas cajas de herramientas, eh, o cofres donde vas a tener acceso a tus bitcoins. Entonces esas puertas se abren con una llave.
No importa qué llave te dé. O sea, la llave va a ser única, tu única llave e irrepetible. O sea, es como encontrar un átomo en el universo. Ahora, ¿qué se te pide? No pierdas la llave. Es lo único que no tenés que hacer porque no abrís nunca más esa puerta. Entonces, historias como esas están repletas. Y no porque sea un ecosistema cripto, tengamos que tener miedo, porque la historia del abuelo que tenía información acá y guardó dólares abajo de un mosaico, de una baldosa, y el abuelo perdió la vida y se fue con información, también están llenas de esas historias. Entonces, no culpemos al ecosistema, sino tenemos que ser nosotros los responsables de qué hacemos con esa información. Entonces, esas llaves es un conjunto de 12 palabras, generalmente, ¿sí? Hay una palabra adicional, una 13 o palabra 25, que lo que hace es eleva la seguridad exponencialmente, ¿sí? Entonces, esas 12 palabras, lo que se recomienda es recibís, instalas tu billetera, sea Trezor, sea Bitbox, Ledger, Coldcard, una billetera caliente de celular, de un ordenador, y te da tus 12 palabras, se anotan en papel. No hay otra opción. En papel, no print pantalla, no nube, no una copia, no una foto, siempre a solas o acompañado con un ser querido que va a ser de confianza, pero en papel. Después, si quiero anotarlas en metal, porque creo que ya esto va a quedar en el tiempo y decidí que va a ser la bóveda de mi jubilación o de mis ahorros, bueno, puedo anotarlo en metal. Y se recomiendan no al menos dos o una copia más, o sea, en total 3 copias y generar esta redundancia donde decir, pierdo mi copia, se me inunda mi casa, ha pasado en Buenos Aires, eh, me allanan, me roban, me la vacían, bueno, y se llevan todo lo que tengo en una mudanza, lo puedo perder, tengo que tener una copia adicional en un segundo o al menos en un tercer lugar redundante. Caja fuerte del banco, en otra propiedad que pueda tener, o un ser querido, en otro sitio de mi casa, quizás, no sé, enterrado. He escuchado historias de todo tipo. Bueno, eso me evita que yo tenga un solo factor de ataque. O sea, que si pierdo eso, pierdo todo. Entonces, esa es una de las primeras prácticas o unas prácticas a recomendar. La segunda práctica, que si uso passphrase, la passphrase no va anotada junto a las 12 palabras, porque paso a justamente dejar ese foco de ataque a que me roben todo. Entonces, la palabra 13 se suele usar para tener bóvedas. Una bóveda señuelo y una bóveda principal, generalmente. ¿Por qué digo hoy en día decimos bóveda señuelo? Porque vamos a suponer que yo tengo un Bitcoin hoy, redondeemos $100.000. Y bueno, podría dejar $10.000 en esa bóveda señuelo, en esas 12 palabras, en esa llave que representan 12 palabras, y eso me permite, bajo coacción, bajo un robo, bajo una situación inesperada que no quiero vivir, bajo un allanamiento, bajo un fisco que me quiera confiscar, que hoy sucede, acá están tus 12 palabras, tómatelas de hoy en un moñito, en un regalito, te entrego el dispositivo, te muestro el acceso, llévate lo que tenés. Si yo accedo a otro juego de 12 palabras más la 13, voy a acceder a una bóveda oculta. Eso me permite tener una passphrase. Entonces esa passphrase no es que yo tengo un candado a mis 12 llaves, no, es otra llave. Se diseña otra llave. Uno tiene que entender que 12 palabras o 24 es un conjunto de 132 o 164 unos y ceros. No me voy o sea, o 264 unos y ceros. No me voy a acordar esa combinación. Entonces hoy se dan palabras que son más fáciles de recordar. A partir de ello, la palabra 13 pasa a ser mucho más responsable. ¿Por qué? Porque la creo yo, la invento yo. Hay técnicas. Yo puedo poner, no sé, los 4 nombres de mis abuelos, ¿sí? En orden alfabético, en minúsculas, separado por espacios. Ahora, si le cambio una mayúscula, si me olvido el espacio, si cambio el orden alfabético, es otra llave. Si yo quiero poner Libertarian con L mayúscula, perfecto. Mañana escribo Libertarian con L minúscula, entro a otra bóveda. ¿Sí? Eso me permite incluso tener más bóvedas. Bóvedas de ahorro, bóvedas para cada integrante de la familia. Yo podría poner Libertarian barra, no sé, la fecha de mi nacimiento. Libertarian barra la fecha de otro ser querido. Libertarian barra la... Entonces puedo crear distintas bóvedas, distintas cajas, digo yo, dentro de esa caja fuerte, para ahorro, para jubilación, para una economía corriente, para una coacción. O sea, puedo empezar a diseñar, o sea, se usa para eso. Pero es
de mucha responsabilidad saber qué elijo como palabra, algo que no sea fácil, y entender que si cambio un carácter, entro a otro lugar. Entonces, en esa buena práctica es la passphrase o la palabra 13 o la frase de contraseña que ya queda acá, va anotada en otro sitio, probablemente con otras copias, ¿sí? Entonces la redundancia es que si alguien se arroba mis 12 palabras, no tiene la 13. Yo quizás me podría dejar en el papel, lo que recomendamos es anótate una terminación pública, lo que se conoce como la huella dactilar, digamos que son una serie de caracteres o la terminación de tu primer dirección de bit. Con eso te permite saber que lo que vos estás restaurando está bien. O sea, es como una demostración de lo que yo hice está bien. Y si querés te dejas una ayuda de memoria, pues yo podría poner los nombres de mis abuelos escritos en mayúsculas. Y yo me voy a acordar que llegué a eso y que era en orden alfabético, podría poner, no sé, el club de fútbol de mi infancia, las 4 calles que rodeaban a mi manzana. Eh, Podría dejar una pista, qué es lo que anoté, para que alguien mnemotécnicamente, digo, de forma de memoria, cualquier ser querido, lleguemos hacia ese punto. Entonces, hay técnicas que uno puede empezar a investigar sobre eso, pero es muy responsable decir, bueno, uso passphrase, bueno, tengo que entenderlo. Ahora, hasta ahí es todo mi responsabilidad. Tengo ser querido, tengo pareja, tengo hijos, tengo socios, esto es empresarial, esto es societario, es patrimonial, bueno, nadie hoy en día piensa en herencias, que también hemos hablado muchísimo de eso, nadie piensa mañana que se ve un accidente, un incendio, una catástrofe, una invalidez, un problema societario, un divorcio conflictivo, eh, nada, o sea, hay muchas variables que me pueden llevar mañana mismo. ¿Dónde quedan esos bitcoins? ¿A quién le quedan esos bitcoins? Entonces, después con esta mujer hubo una mini charla, digamos, ya se había extendido el tiempo y todos teníamos que seguir, pero era bueno, tu hija no sabe absolutamente nada, no conoce absolutamente nada, le recomendamos que se hiciera socia de la ONG para empezar a aprender a pasitos de bebé al menos algo. Si la mujer en todo este proceso, por salud, hubiese perdido la vida, eso que fue rescatado no hubiese quedado en manos de nadie. Está, porque la hija ni siquiera sabía dónde estaba en ese juego de palabras. Entonces, uno empieza a ir un poquito más profundo y es muy delicado el tema. ¿Cómo llegó la gente esta a la ONG? A ver, la ONG tiene, digamos, es muy conocida, hace 13 años que está y bueno, y como todo, uno busca Bitcoin, busca asociaciones civiles o busca ayuda y termina cayendo, o sea, termina dando con alguien y bueno, y hay gente muy linda en el aspecto de colaborativamente se reciben, hay clínicas, digamos, generalmente para estudiar ciertos casos a veces de ciberdelitos o de estafas, pero bueno, uno puede, digamos, llegar a la ONG y la ONG, bueno, verá la situación, verá el caso y ahí verá si de alguna manera puede avanzar o abordar. Ahora, digamos, este año, bueno, ya está terminando, pero ya está hablado en la comisión directiva, se va a lanzar un área, sector, departamento de autocustodia y auditoría, digamos, liderado por Miki y Federico Supisic, o sea, Fox, que también está en la ONG hace mucho tiempo. Ambos conocemos mucho del tema, por decir, bueno, podemos recibir una empresa, una persona física, una sociedad, un club de fútbol, no sé, una mutual, hasta el mismo gobierno, entender que quieren hacer las cosas mejor, armar buenas bóvedas, buenos sistemas de autocustodia que hay, o sea, la escalabilidad y la adaptabilidad, yo siempre digo hay distintos niveles, no hay una solución a granel. O sea, hay que saber estudiar qué se quiere, cuál es el nivel patrimonial, tener, creo que, análisis del contexto, una escucha activa, dominio, digamos, de diseño, de pensar estos diseños. O sea, uno va, digamos, por el backend que tiene uno, cada uno en su formación o por lo que va viviendo, va elaborando y cada caso que quiera aparecer, bueno, veremos hacia dónde quiere ir. O sea, yo te puedo nombrar caso, mira, no quiero que mi mujer sepa que tengo hijos, pero sí quiero que mis hijos hereden. O sea, y hay que armar, tengo dinero canal A, canal B, ya lo sabes, eso también existe. Tengo
hay un montón de situaciones. Tengo economía corriente, somos 3 socios y uno viaja continuamente, somos pareja de nómades digitales y viajamos, y vivimos viajando. Bueno, ¿cómo me protejo de eso? ¿Quién accede? ¿Cuándo? El que hereda, ¿cómo hereda? Digamos, ¿firman los dos? ¿Firma uno solo? ¿Hay una dependencia de esa firma? ¿Hay un fusible final? Si pasa algo, si todas las cosas fallan, hay fusibles finales que se pueden armar. Exacto. Y todo esto, la ONG tiene algún costo o está abierto para la comunidad y lo dan como un servicio eh, de apoyo a la gente que quiera usar Bitcoin. Se escucha el caso, en muchos casos son servicios de apoyo, se escucha el caso y se evalúa la complejidad del caso y así va a ser, porque no es lo mismo alguien que venga con una situación de posible restauración o quiero elevar, yo le digo, elevar los pasos de custodia. Quiero elevar un pasito más donde estoy, no importa dónde estás. Estás en jardín de infantes y querés ir a la universidad, podés hacer todo el proceso. Querés que tenés lo mejor y querés que auditemos y revisemos si eso puede elevarse el nivel, se puede hacer. No es lo mismo alguien que venga, repito, una empresa que quiera hacer tesorería y empezar a invertir patrimonialmente. Entonces se estudiará el caso, se evaluará el costo del caso, si requiere diseño, acompañamiento, capacitación, asesoramiento. Nunca vamos a intervenir físicamente en el proceso por una cuestión de seguridad y deslindar responsabilidades. Sí vamos a acompañar en educar, en capacitar a la medida que lo quiera. Hay personas que dicen, mira, yo no quiero entender absolutamente nada de esto. Voy a asignar un responsable familiar o voy a asignar un tesorero en una empresa, firmantes, puede pasar. Entonces se evalúa cada caso y en función de eso, de las horas que requiera o de la complejidad que requiera, se pasará un presupuesto, el cual en realidad lo definirán las personas que lo vamos a hacer o que lo podemos llevar a cabo y pues nosotros colaboraremos, digamos, porque la ONG no, es una asociación sin fines de lucro, entonces desde ese lado, digamos, lo que uno puede hacer, pues colabora o va sumando ayuda a la ONG. Perfecto, perfecto. Y mencionaste que la wallet de la señora era una Trezor. ¿Todas las wallets tienen passphrase? Y en el caso de que tengan passphrase, ¿vos podés generar diferentes passphrase en la misma wallet o tiene que ser una wallet especial para hacer eso? O sea, todas las wallets de Bitcoin, hoy hay o sea, cuando uno genera esta semilla de 12 palabras o 24, ese proceso hoy obligatoriamente interviene la passphrase. Cuando vos no elegís poner passphrase, no te enterás, pero el proceso terminas suponiendo que la passphrase está vacía, ¿sí? Para que uno entienda, en realidad, cuando estamos en esta combinación de unos y ceros, se hace después otro proceso de encriptación más complejo, y se concatena otra combinación de unos y ceros que puede estar vacía o puede estar elegida por mí. Entonces, ese proceso sucede. Yo puedo obviarlo o no obviarlo. Ahora, expresamente, ningún dispositivo que yo compre me pide passwords, ¿sí? Quizás es algo que yo hoy a veces cuestiono a los fabricantes de hardware. ¿Por qué? Porque así como vamos avanzando en seguridad, los malos actores también van avanzando en conocimiento. Entonces, si yo entro a tu casa y hoy prendo una Trezor o Jade o Beatbox, no todas, y el dispositivo, inmediatamente que yo pongo el PIN, vamos a poner un arma en mi cabeza, y me hizo un abrime, desbloqueame Trezor. Bueno, desbloqueo 1, 2, 3, 4. Inmediatamente te dice ingrese password, ya está configurado. Entonces el ladrón va a decir, tenés password, dame la password. Entonces, esto de ask always, o sea, yo creo que todos los dispositivos deberían pedir nativamente esa password. Uno obviarla o no. ¿Por qué? Porque va a suceder que esto pase en conocimiento, si no tenés que ya empezar a crear dos passwords. Una para que pase a ser tu señuelo y otra porque te dejas puesto y otra para que tengan mi fondo real. Entonces yo puedo crear cuantas passwords quiera.
Eso es real. O sea, porque la passphrase se crea temporalmente. Esto está bueno aclararlo. O sea, ¿a qué voy? Ingreso mi PIN de Trezor y pongo Libertarian con L mayúscula. Listo. Me va, en ese momento me va a derivar a una bóveda, ¿sabes? Como que esa llave, como una ruta, un camino, y me abrió dentro de ese laberinto, me abrió la bóveda que yo quiero ver. ¿Sí? Ahora, si sin querer puse Libertarian con L minúscula, ese camino que va recorriendo hacia la bóveda es otro. ¿Está? Entonces yo, digamos, termina siendo temporal. ¿Qué me ayuda a la paso? Y también, y es bueno aclararlo, se filtran datos de Ledger. ¿Qué ha pasado? Se filtra datos de otra wallet. Esto que era, fue hackeado, no sé, se empieza a ver todo un tormento de comunicación te mete miedo de lo que vos estás usando y que ahora salir corriendo a comprar otro dispositivo. Si vos usás passwords, muchas de las vulnerabilidades detrás quedan exentas, porque esa construcción es temporal. Ahí está. ¿Qué quiero decir? Que me hackearon, vamos a suponer que me hackearon mis 12 palabras de lección, pero yo uso una passphrase, no pasa nada, ¿sí? A ver, me recomiendo después irme en mudar, porque quizás no construí una passphrase muy robusta, puse Matías, bueno, pero si yo quiero una passphrase muy robusta, es otra llave, no tienen esta combinación, necesitarían fuerza computacional de cubrimiento de esa palabra que le llevaría cientos de años. Entonces, momentáneamente me protege. Después quiero cambiar, cambio positivo, pero la pasa y te blinda en un montón de errores digamos, de primer punto de fallo. Perfecto, perfecto. Y una de las cosas que, para que la gente entienda, ¿no? Que yo había puesto mal cuando seteé el meeting, había puesto recuperaron los fondos robados. Y vos me dijiste, no, robados no, perdidos. Y pasa Robados, que, una vez que te lo roban, es imposible recuperar. claro, bueno, otra de las cosas que cuando yo restauro, o sea, primer ingreso a su wallet, no veo transacciones salientes. Entonces uno ahí descarta, esto no fue un robo, acá hubo un error. Yo lo que primero pensé inicialmente fue, esta mujer quizás en su primer construcción de la bóveda tenía otro juego de 12 palabras y ahí mandó los fondos y quizás después en algún proceso anotó un segundo juego, erróneamente, ya reseteando, reconfigurando. Entonces siempre se recomienda esto que anotamos en papel, que yo dije al principio, anoto una, palabra uno, palabra dos, palabra tres. Lo primero que yo recomiendo es eliminar todo, ¿sí? En el celular, en el dispositivo, simula que lo perdiste, simula que se te robaron el celular, simula que se te rompió el disco rígido del ordenador, simula una pérdida inmediata e inmediatamente el segundo paso, una vez que construiste tu bóveda, es recuperarla, simular la recuperación. Si tu recuperación simulas y lo puedes restaurar, quiere decir que tus 12 palabras que copiaste en papel están bien copiadas, porque ese suele ser otro de los errores, le pifiaste en unas letras en las letras, viste muchas veces en inglés entre la GHT, THG, para GH. O sea, hay confusiones, doble T, son palabras en inglés. Hoy los dispositivos cuando van a otras tres letras casi que te reconocen la palabra que viene, pero antes no. Antes, antes era, uy, ¿qué anoté? Digo así. Por deducción te tenías que leer 2048 palabras, que es un listado ese, y ver cuál se parece a la que anotaste mal. Así. Claro, claro, por eso, perfecto. Y te hago otra pregunta que, ya que estamos, vamos a hablar de un par de cositas técnicas para que la gente, para que la gente entienda. Vos dijiste que hay 4 direcciones diferentes, de 4 direcciones diferentes, ¿no es Sí, cierto? escrito. 4 adres, claro, que me imagino que esas son algunas son más vulnerables al riesgo cuántico, otras no. ¿Cómo se hace para saber eh, qué script, a qué script pertenece mi dirección? A ver, digamos, los scripts tienen determinados inicios de dirección. O sea, esto que hablas del riesgo cuántico, más allá que da para dar mucha tela para hablar, si entendemos que estas evoluciones
digamos, de direcciones fueron por mejoras de muchos tipos, o sea, no solo por mejoras de seguridad, sino por mejoras de compactar información, ocultar información, enmascarar información. Por ejemplo, Taproot, que es una de las últimas, eh, digamos, lo que hace es, si vos tenés una bóveda multifirma, dos de cinco, dos firmantes de cinco posibles, no sé, dos socios, un tesorero, o sea, y el otro tiene un tesorero y el otro lo tiene, no sé, un respaldo en caja fuerte y el otro, etcétera. Bueno, cuando vos tenés una transacción de Taproot y recibís de esa dirección, no te muestra que fue por ejemplo, una bóveda multifirma. Te oculta esa construcción, ¿sí? Entonces, cada una fue, digamos, mejorando eso. Y la forma de darme cuenta es cómo inicia. Las direcciones que iniciaban con uno eran de la que tiene Satoshi, o sea, eran las legacy. Y ahora dicen, bueno, la de Satoshi puede ser vulnerada cuánticamente. Hoy, digamos, los papers, hoy la información, hoy lo que se divulga, lo que se comunica, dice sí, es una de las juntas de Satoshi y hay un montón de direcciones que pueden ser vulneradas. Si eso ocurre. Ahora, eso se soluciona ya haciendo una transacción, digamos, transfiriendo hacia otra dirección, digamos, a otra direcciones más nuevas y van a aparecer mejoras cuando llegue un momento. Ahora, mientras yo no gaste, esto es lo importante, yo vamos a suponer que yo ahora vendo mi casa como esta mujer y elijo ponerlo en Bitcoin, en una bóveda simple firma, multifirma, lo que sea, con passphrase, sin passphrase. Si yo soy, bueno, esto va a quedar para mis hijos o para jubilarme dentro de 20 años. Eh, Mientras yo no gaste esa transacción, eso no queda públicamente revelado. Entonces, no queda expuestamente atacable en algún punto. Entonces, eso también es al momento de diseñar patrimonialmente lo que tengo. ¿A qué voy? Vendo mi casa. Bueno, quiero dinero frecuente. Voy a tener un parcial para vivir y manejar una economía durante, no sé, 2 o 3 años. ¿Qué sé yo? Previendo eso. Pero el resto no lo voy a tocar una década. Y esto va a quedar para mis hijos que, no sé, cuando sean mayores. Bueno, en ese diseño también está bueno pensar que uno puede diseñar distintos cajones para decir, este no queda expuesto, o sea, porque nunca la gasto por ahora. Y empezar a bóvedas de gastos, ¿está? Pensando en esa estrategia de gastos, ¿sí? Y nunca mezclar. Después buenas prácticas de etiquetar lo que yo o sea, de dónde vino, hacia dónde va, para gastar lo que vino hacia otros lados. O sea, no, se conoce como CoinJoin y hubo excelentes ejemplos muchas veces sobre esas buenas prácticas. Entonces, una cosa es seguridad, después otro tema es soberanía, después otro tema es privacidad. O sea, la autocustodia tiene esas tres aristas que uno puede empezar a juntarlas. Perfecto. Y yo tengo un amigo que lo llevé a Bitcoin Nights, que ahora lo voy a hacer ir al evento de la ONG el 21 y que, nada, él me venía rompiendo cómo compro Bitcoin, cómo compro Bitcoin, no sabía nada. Y yo obviamente no le voy a venir con todo aparte, digamos, yo de autocustodia sé, no sé obviamente ni la mitad ni la décima parte de lo que sabés vos, pero obviamente no le expliqué el tema de las wallets, de las palabras y demás, sino que le dije, comprate en, en Binance, anda poniéndola ahí, y cuando tengas un valor considerable, ahí vamos a aprender a pasarlo a una wallet. Vos como experto en seguridad, ¿a partir de cuánto recomendás que la gente empiece a entender el autocustodia? Para mí, la autocustodia que lo empiece apenas compre el día uno, ¿no? Pero cuando empiece a pasarlo a una wallet, ¿a partir de cuántos fondos? Mira, o sea, pasa que es como digo yo, por ejemplo, hay personas que compran, no sé, hoy desea esto de comprar diariamente, semanalmente, bisemanalmente, mensualmente, no digo que se está poniendo de moda, pero es de comunicación pública en los bitcoiners, donde son estrategias muy lindas para ahorrar. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Si yo compro todos los días, no sé, o todas las semanas, $10, bueno, a lo mejor recién a fin de año voy a tener, no sé, $520. O sea, 52 Claro. semanas voy a tener $520, así. ¿Me conviene?
estar moviendo esto a autocustodia. Bueno, quizás a lo mejor sí diseño una estrategia de compra a través de un exchange, o si no es un exchange y tengo acceso y conozco, pero quizás a fin de año me voy a tomar el trabajo de, bueno, estos 520 que se pueden transformar en 5 años en 5.000, mm, me los llevo a una wallet caliente, al celular, a una, no sé, tenés Blue Wallet, Phoenix Wallet, Electrum, Moon, Bixo, tenés un montón de lindas billeteras, Wallet Satoshi, o sea, para decir, ya empiezo con autocustodia. Y es simple, son simples pasos. La ONG tiene todos los jueves de forma gratuita una comunidad, o sea, donde uno puede entrar y empezar a tomar esos pasitos de bebé, donde aprendes un poquito de Bitcoin. El otro jueves aprendes un poquito de billeteras. El otro jueves vas a un poco escalando un poquito a seguridad, o sea, a tu ritmo. Nadie te condiciona a tomar esto avanzado, pero no deja de ser algo muy diferente a cualquier banco que entramos, a cualquier, digamos, billetera o neobanco que entramos, digamos, que maneje dinero, hasta a veces son mucho, mucho más simples. Entonces, el miedo está en romper esa barrera y entender que yo, $1 o $10, o hasta te diría $5.000, yo podría manejar esa economía en una billetera caliente, ¿sí? Con passwords en el celular. Total, tenés biometría, puedes encriptar la carpeta, puedes, puedes, depende del modelo, tenés distintos, digamos, niveles de complejidad. Y ya para pasar a un aumento o sea, una hardware wallet, y si vos estás dispuesto a gastarte entre 100 a $300 de tu patrimonio de 5.000, que fluctúa, va bajando y va subiendo, bueno, comprate una hardware wallet y ya vas teniendo ese acceso a una hardware wallet. A partir de ahí ya tenés mucho, digamos, ya puedes quedar muy cubierto. Después sí hay herramientas como Sparrow Wallet, que yo digo es la navaja suiza de las billeteras, ¿sí? Es, es una maravilla, es avanzada, no por eso no deja de ser simple su uso, pero te permite multifirmas, administración, digamos, de tus asientos contables, un etiquetado inteligente, múltiples transacciones, o sea, auditorías, un nivel muy avanzado, y dejas a lo mismo. Después, para el que está escuchando y es la primera vez que escucha esto, es, prepara, nombraste billeteras calientes, billeteras frías. O sea, caliente es todo lo que está expuesto a Internet, para hacerlo simple. Es esto que hablamos de puertas, son puertas a la calle. La pueden romper, sí, sea del banco, sea mía, sí. Las frías no tienen exposición a Internet. Una transacción viaja hacia la billetera fría de algún medio con USB, aire, QR, por radio, por redes mesh, hasta hace poco, viste, Andrés habló de que no sé qué empresa habían hecho por vibración, entre dos dispositivos, por vibración, podían transferir texto. O sea, una transacción de Bitcoin es texto, texto que viaja. Bueno, por vibración podía haber comunicación, o sea, sin depender de ningún tipo de conexión de radio. Entonces la transacción viaja hacia un dispositivo físico, digamos, frío, sin conexión a internet, se firma y sale firmada. Entonces esa es la diferencia. Una tengo exposición a internet, la otra no tengo exposición a internet. No por eso después hay diseños híbridos. Che, me bajo una billetera caliente, tengo $5.000. Listo, configuré todo, guardé mis 12 palabras, tengo mi password y la borro del celular, si no la voy a usar más. Ya está, quedó fría. O sea, en ese momento pasó a Claro. ser la enfrié, por decirlo de alguna forma. Eh, pero bueno, de eso, digamos, depende. Hay un montón de cosas que son re atractivas. Alguna vez dice autocustodia, es una palabra, pero se abren No, tantas aristas tremendas. no. Sí, yo es algo que todavía tengo pendiente de ir a fondo por ese rabbit hole. Yo he ido por los rabbit hole de Bitcoin, la parte filosófica, la parte económica, la parte del DCA y todas esas cosas, pero la parte de autocustodia he ido a ese rabbit hole, pero no he ido tan a fondo. Por eso está bueno tener estas conversaciones porque uno aprende y sobre todo aprende de expertos. Y en la BitConf estuviste dando un taller, ¿no es cierto? En la BitConf di 3 charlas y varias entrevistas. Una de las charlas fue herencias.
Una otra de las charlas fue Passphrase, esa estuvo muy buena. Y DCA, que bueno, DCA siempre llena un montón de gente. O sea, le he dado en la BitConf, le he dado ahora en Adopting Bitcoin en El Salvador y es muy pedido. O sea, eso es algo muy lindo el DCA. Es que lo que me gusta del DCA, una de las cosas que yo vi y detesto, que estaba lleno las charlas de trading. Estaban estos Mm, pibes que tradean, que después estaban hablando en el boot de Binance. Y a mí me da asco eso, porque verdaderamente que tradeen con shitcoin, que tradeen con MicroStrategy si quieren, pero tradear con Bitcoin me da asco, porque te duele. estás como Así, basureando. Es como, no sé, y hoy se sortea el mundial, es como agarrar la Copa del Mundo y venderla, no sé, que venga Messi y diga, bueno, la vendemos, la hacemos oro y la repartimos para pagarle al Fondo Monetario. Obviamente no alcanza, pero eso me parece el trading. Y por eso me parece que es muy fuerte. Pero mucha gente entra por el trading, porque es, obviamente estos pibes le prometen. Igualmente, para mí, el que tradea y es exitoso con eso, que es el 1%, no va a vender cursos para tradear, pero eso es toda otra cosa aparte. Eh, la gente se mete con eso y termina perdiendo la plata, termina perdiendo sus Bitcoin. Por ende, me parece que el DCA, enseñar DCA, primero es fácil, no tenés que andar haciendo dibujos, ni nada, ni Elliot Wave, ni todos esos chamullos que es tarot. Con el DCA es lo mejor, y es lo mejor. Warren Buffett, uno de los primeros detractores de Bitcoin, dijo que hace, no sé, creo que cuántas décadas el trading no te va a dar mayor al 20% y hablando de empresas que tienen matemáticos, estadistas, el análisis de algoritmos, o sea, con un nivel, digamos, de dinero para invertir en eso. Ahora, el DCA de Bitcoin hace del 2015 que está demostrado que supera ese 25. Entonces, sí yo entiendo que el ser humano después no tiene ni la disciplina ni la constancia, que es lo más difícil, es esto de vencer al time y las emociones, pero hace el 2015 que si uno tiene el hábito, antes quizás la traba de la U, pero ¿dónde compro Bitcoin? ¿Y cómo compro Bitcoin todas las semanas? O sea, bueno, hoy tenés un montón de plataformas y hasta BitChill, que es descentralizada, puedes comprar, digamos, RBTC, que el colateral es BTC, y lo puedes comprar con DOC, puedes comprar con pesos argentinos. En Argentina, bueno, están muy avanzadas las plataformas y las interacciones, o sea, entonces ya pasó a ser una cuestión de comodidad y salir de mi zona de confort y decir, uy, toca hacerlo. No, hoy lo automatizo y digo, a ver, comprame $10 semanal. Hay un ejemplo claro que yo le di en las charlas, $10 mensuales hace 9 años son $1.000, ¿sí? Más o menos. O sea, invertir $10 para mi hijo, o para mí, o para mi jubilación, si hubiese arrancado hace 9 años, son $1.000 de inversión. Hoy tendría $150.000, ¿sí? Entonces, hace la analogía si hubieses puesto eh, $100. Ahí está, hoy tendrías 1,5 millones de dólares, $100 mensuales. Sí, Listo. igual yo hice también un ejemplo que lo muestro, a mí me gusta hablarlo con la jubilación, de que si vos empezás a laburar hoy cuando toda la gente, porque todos te van a decir, oh, pero hace 10 años Bitcoin, yo llegué tarde a Bitcoin, ¿no? Y hoy te van a decir, hoy que para los que llegaste tarde, si hoy ahorrás, empezás a laburar a los 20 años y ahorrás $20 por mes durante 40 años, te retirás a los 60 años millonario, Mira, con mucha plata. me quedo en un vivo que hiciste con Manu, donde él dijo, no, yo no soy un OG, Manu Ferrari, presidente de la ONG. Entonces sí, todos vamos a ser, digamos, si tomamos esa píldora naranja y entendemos a Bitcoin en profundidad, dentro de 4 años yo te voy a decir, yo fui un OG, o sea, a ver, un OG Somos exacto. del 2020, qué sé yo, ponerle. No, ¿Por qué? Simple, o sea, yo es se lo haberlo di, visto. se lo dije a Manu, o sea, no, Zero G no es haber entrado en el 2010, en 2011. A ver, yo podría ser un mega G si hubiera entendido Bitcoin en aquella época, pero OG es
por capas. Yo creo que los que entramos en el 2020 ya somos medio, no digo que somos OG hoy, pero en el 2030 vamos a ser OGs. Y los que entran en el 2030 van a ser OGs para otra, que es lo que yo, no sé si lo hablé en ese vivo con Manu o con quién, que a mí me pareció una locura de haber estado en un panel hablando con Luna, con Adrián Bernabeu, con Álvaro Di María, con Lore, y lo moderaba Agustín. O sea, gente ultra OG, y yo ahí en el medio, como nuevito, y la gente copada con lo que hablábamos. Así que eso me parece bueno. Y sí, el tema del DCA, creo que me parece bárbaro que la gente vaya a las charlas de DCA y no vaya a las charlas de trading, porque las charlas de trading salió un humo alucinante. El DCA es lo que hacemos todos los meses, lo que A hacen ver, todo y no también puedes es perder. y también es importante decir que el ICE no es algo que inventó Bitcoin, o sea, existe eh, desde, digamos, en cualquier instrumento financiero. Después hay contrastes, o sea, yo he hecho hasta contrastes contra, a ver, contra índices como el S&P 500, el QQQ, el ETF de oro, o sea, y viene en esa década, ya hablamos, triplica a No, sí, eso. cualquier DCA de estos instrumentos. Entonces, es una técnica. Después sí, digamos, hay que tener una resistencia emocional y disciplina y constancia para sostenerlo, pero uno puede armar, yo siempre digo, canastitas. Bueno, me hago un DCA de semanal o mensual para jubilarme, un DCA para irme de vacaciones de acá 2 años, un DCA para, no sé, para la universidad de mi hijo, depende, digamos, hay lugares que son gratuitos o algo. A ver, creaste distintas canastas, entonces hasta mentalmente tenés la capacidad de romper la canasta que estés dispuesto a romper y no todo lo que construiste con tanta disciplina. Entonces eso también te da la facilidad Exacto. de tener múltiples canastitas. Exacto, y ¿cómo se llama esto? Y aparte, bueno, hablando primero, vos hablaste de Warren Buffett. Warren Buffett, para el que vaya, el que estudie o lo que estudie lo que hizo Warren Buffett no se hizo millonario tradeando, haciendo day trading. Al contrario, hasta lo que respeto del trading, yo sigo un chabón que fue trader en Suiza que se llama James, se llama Invest Answer. Lo que hace es generalmente cada un año o determinados meses o según ciertas señales, rota el portfolio entre acciones que están inversamente correlacionadas. Entonces, cuando ve que una está muy alta, vende acá y compra acá. Pero no es que vende esta, espera que baja, porque la cruz de no sé qué y la media móvil le dice comprar. No. Si se Entonces, trabaja sobre correlaciones, anticipa las correlaciones. entonces, y lo que hicimos nosotros es una simulación eh, con la Power Law, que yo vi que ayer lo pusiste en el grupo, que es algo que a mí me apasiona y que vamos a seguir hablando de la Power Law porque lo estudiamos mucho. eh, con la Power Law y que la Power Law dando señales de cuándo comprar y cuándo vender, si lo tradeábamos utilizando base matemática, no el Fibonacci, las rayas y todas esas cosas, usando matemática y estadística, creo que haciéndolo en un año contra DCA, creo que le sacabas un 5% más. Pero tenías que seguir al rajatabla, hoy comprá, hoy vendé, hoy comprá, hoy vendé, le sacabas y por momentos tenías un drawdown de, no sé, estabas en rojo como un 20%. Con el DCA estás tiki, 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 dormís más tranquilo. El DCA tiene tres, a ver, vamos a enumerarlos, bueno, yo diría 3 o 4 partes cruciales. Es definir cuánto quiero invertir, ¿sí? Una vez que yo defina en mi mente, ya es un gran paso. Es decir, bueno, quiero invertir $100 o dos tramos de 50. ¿Cuándo está y hasta cuándo? Entonces, es setear la cabeza. Yo digo, bueno, voy a invertir $50 semanales durante 20 años de mi vida, 10, o sea, para jubilarme, para vivir de esto, listo. Ahora, ¿cuánto tiempo y cuándo voy a salir? Entonces, la mente necesita, el ser humano necesita seteos, conducta, entrenamiento y después obtenerlo. Por suerte hoy hay un montón de herramientas, ¿no? que lo facilitan y lo automatizan
Eh, Vamos a dar una charla de esa en la ONG a partir del año que viene, o sea, siempre alguna masterclass, algo para que... Es una forma, a veces digo siempre, que uno empieza a ser bitcoiner, así No, invierta $10 por mes. yo creo que la base, que es lo que la batalla cultural que vamos a empezar a dar y estamos preparando grandes cosas para el año que viene con Diego, mi socio, es eso. Primero, mostrar a la gente el problema, que tenemos el problema, que es el dinero que cada vez se pierde su valor, que hay una solución que es Bitcoin y después de qué manera entrar a Bitcoin, de qué manera cuidarlo, creo que eso es lo más importante de todo. Bueno, Matías, y para ir cerrando, consejos en general para esa gente, para mis amigos, que les hice comprar los primeros Bitcoin cuando estuve ahí en Argentina y que ya están metidos en el mundo y ven los streams y todo. Que la gente estudie Bitcoin, o sea, no, que, a ver, no tenemos cultura financiera generalmente en Latinoamérica, o sea, comparándonos con Estados Unidos y otros países. Entonces, si voy a estudiar financieramente, empiezo a estudiar Bitcoin, ¿tá? Solo Bitcoin. Es un despertar de conciencia, es un despertar ¿qué hago con mi dinero, con mi información, con mis datos? O sea, no es una cuestión netamente monetaria, es un cambio de conciencia real que te ayuda en muchos aspectos en tu vida. Eh, Eso es lo lindo que tiene. El precio es una consecuencia, por suerte es una consecuencia y que estamos lejos de lo que va a ser. Entonces, eh, a personas de nuestra edad es, sembrárselo a tus hijos. Yo mi mujer tomó la primera clase de la ONG, digamos, de esta charla y llegó, wow, o sea, llegó en su tiempo, pero llegó. Eh, Hermoso. Mis hijos ahorran en Bitcoin, entonces creo que ese es el punto, es estudiarlo, desde el lugar que te guste, filosófico, técnico, programación, la parte monetaria, la parte que uno puede aplicar económica, financiera, o sea, tiene un montón de aristas, todas te van a llevar a ese despertar, yo digo, y no dejarlo, no soltarlo. Después el ahorro, la capacidad, lo que uno pueda poner, cómo uno vaya yéndose hacia allá, creo que es tiempo, o sea, es tiempo de cómo vamos a esa conciencia si uno ve la película Matrix y la ve desde el primer minuto hacia el último minuto, bueno, es parte de ese proceso, es cuando yo creo, cuando yo ya me considero que, que ya estoy viendo todo diferente. Creo Es que así. eso es el momento que te hace clic la píldora naranja, vos ves como el código y como dice Morfeo, a ver, acá el tema de Bitcoin es, te damos las dos píldoras, tenés la píldora naranja, la píldora verde, que sería la del Fiat. Yo lo único que lo único que te muestro con esto es la verdad. Y nada, y estudiar y como dijiste vos, ir por el rabbit hole. Yo creo que uno pasa por ciertas etapas y como hay muchos rabbit hole, hay momentos para cada rabbit hole. Y cada uno lo agarra de la manera que más lo necesita en ese momento como Bitcoiner. Así que bueno, Matías, de nuevo, un placer. ¿Qué pasó? Ah, medio como que se cortó. No sé, Sí, se hizo un clic y se cortó y se te fue el blur. Si querés nada, sí, no blurear, importa, nada, no importa. bueno, bueno, y nada, eso. Matías, te agradezco mucho por tu tiempo. Esperemos tenerte de nuevo hablando de todas estas cosas tan interesantes. Y nada, agradecerte por la labor educativa tuya, por la labor educativa de la ONG. Durante este video van a ver para que se asocien, cuando lo hagan en YouTube, para que se asocien, para que sumen al grupo de WhatsApp. Y bueno, nada. Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte, cómo se puede contactar con la ONG y algunos planes para el año que viene de la A ONG. ver, a mí ahí como está mi arroba, Matei Matías, generalmente subo contenido mayormente técnico, digamos, de Bitcoin, yo le llamo Ruta del Conocimiento, que también está ahí en la ONG, digamos, un grupito, y bueno, la ONG tiene cientos de actividades durante todo el año, desde diplomaturas, a talleres, universidades, colegios secundarios, descentralizar, presencia, mitad, o sea, es interminable todo lo que se hace y cada vez va sumando, no solo socios, sino va creciendo el ecosistema de gente que enriquece muchísimo y
cada uno trae ideas nuevas y vamos aportando. Así que yo siempre me concentro en seguridad, en autocustodia, en herencia y me gusta esa lista de DSA digamos, digamos, me gusta mucho la estadística y analizar ciertas cosas. No, y aparte porque es la única forma que uno tiene, como digo yo, traders exitosos son el 1% y como yo no soy un trader, es como decir, quiero ser Messi, nada, como nadie es Messi, simplemente hay que ir por el camino duro de, que yo no digo que sea que sea un camino fácil ser un trader exitoso o ser Messi, pero nada, hay que ir por el camino del DCA, ahorrar, ponerse disciplina, no volverse loco cuando sube, no dudar cuando baja, entender los fundamentals y saber que Bitcoin a la larga, espectacular. Todavía no lo imprimí. De hecho, te estoy transmitiendo desde el nuevo estudio, desde ¿cómo es que le dijimos con Manu? Desde la embajada argentina de la ONG acá en Hong Kong. Y bueno, y lo tengo que imprimir, vos me habías mandado las cosas, así que nada, y tener ese Satoshi. Pero bueno, como digo, hay que ir por el camino, a veces es aburrido, pero es disciplina, es no volverse loco cuando sube y decir, no, bueno, vendo, y no volverse loco cuando baja para decir, uy, perdí todo, porque esto es así. Para mí, habla mucho del bull market, del bear market, de toda esa historia. Para mí, Bitcoin está en un bull market perpetuo desde enero del 2009, con correcciones como en todo camino para arriba. Si vos haces el zoom out, si vos ves la Power Law, ves que hay una sola dirección y es para arriba. Así que bueno, Matías, de nuevo, Exacto. te agradezco un montón por tu tiempo y Gracias a bueno, vos. nos estaremos hablando en breve. Dale, un abrazo grande. Bárbaro. Y para todos los que siguieron este stream, yo estoy loco. Yo me puse el objetivo de hacer un stream por día de acá, por lo menos hasta la Bitcoin. Así que el que quiera salir, que me mande un mensaje que lo traemos. Pero hoy no voy a hacer uno por día, hoy voy a hacer 2 en un día. En 1 hora, a las 10 de la noche, hora de Hong Kong, 11 de la noche, hora de Argentina, vamos a estar hablando con el Laszlo argentino, el hombre que compró un Fiat 1 por 77 Bitcoin. Así que quédense y si no, lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, gente, les agradezco mucho. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. No queremos plata, no queremos Satoshi, simplemente nos ayudan un montón siguiéndonos, suscribiéndose, comentando los videos. Así nos ayudan a esta titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.